los partidos de la unidad que hemos trabajado en construir esta visión, que ha sido exitosa, que está dando buenos resultados y, como decía el senador Serpa, que genera aplausos y admiración. Da orgullo, senador, salir de Colombia y oír a los inversionistas, a los analistas, a los medios de comunicación, el modelo colombiano. ¿Cuántas visitas y cuántas preguntas hemos recibido sobre el programa de inversión en 4G? De cómo se preparó Colombia. ¿Lo quieren emular otros? La ventaja nuestra, lo hicimos a tiempo. Yo quiero hacer esa reflexión general para que tengamos claridad sobre cuál es el tono de este debate y cuál es el cuestionamiento que se está haciendo. No es Isagen, no es el ministro de Hacienda, es la visión del gobierno, los resultados del gobierno, pero sobre todo ese trabajo en equipo con el Congreso de la República. Y no crean que estoy haciendo estas reflexiones para no referirme a los temas puntuales sobre el tema de Isagen. Aquí ha habido dos grandes preguntas: el precio al que se vendió y la presencia en la recta final, el día final, de un único proponente. Y yo no voy a pasar por alto esos dos temas. Tengo que referir. Senador Robledo, le reconozco en su debate su posición centrada en lo que ha sido la convocatoria a esta sesión. Le reconozco su disciplina con los temas relacionados con la venta de Isagen, que son los temas que motivaron esta citación. Pero discrepo de sus afirmaciones. Sus afirmaciones son conjeturas. Conjeturas. No pasan de ahí. No pasan de ahí. Y voy a explicar por qué. Tengo aquí los 11 puntos que usted mencionó. Y quiero comenzar por el tema del único proponente. Ya dijo el senador Eduardo Enríquez, agradezco su intervención, senador, cómo esto tiene toda una trayectoria. Recordemos que este proceso se inició el 30 de julio del 2013. En ese momento, en esa fecha, el Consejo de Ministros aprobó un precio, fijó un precio, pero además dijo en el decreto, y esto es muy importante, que se establecía un plazo para la culminación del proceso de venta de Isagen de 1 año, prorrogable por 1 más. Eso fue lo que dijo el decreto. Como ustedes saben, ese proceso fue largo, fue suspendido en varias ocasiones. Fue suspendido por el Consejo de Estado en 2 oportunidades. Una de ellas en mayo del año pasado, cuando estábamos a pocos días de la subasta y cuando había 3 proponentes que habían suscrito las pólizas de seriedad. Quiero hacer un paréntesis para explicar en qué consisten las pólizas de seriedad. En el reglamento se había dicho lo siguiente, que antes de la subasta, una fecha a fijar por el Ministerio de Hacienda, los proponentes tenían que suscribir una póliza para darle la seguridad al gobierno de que el día que llegaran a la subasta, cualquier propuesta que llevaran, cualquier oferta, tenía que ser seria. Porque si no era seria, si el proponente decía yo voy a pagar tanto y después se escurría, se hacía efectiva la póliza y se hacía efectiva una multa de 100.000 millones de pesos. 100.000 millones de pesos, no es cualquier cifra. Esto es el gobierno actuando con total seriedad y rigor. En mayo, cuando se suspende el proceso, hay 3 firmas que habían sido precalificadas y que llevaron sus pólizas. El Consejo de Estado toma la determinación con un argumento que a la postre, creo, le ha dado mucha tranquilidad y transparencia al proceso. El Consejo de Estado dijo,
vamos a hacer un fallo de fondo sobre las demandas múltiples que se han presentado frente a la legalidad del decreto. Se suspende el proceso. Ese fallo de fondo, también lo mencionó el senador Enríquez, fue proferido el 10 de septiembre del 2015. Y básicamente dijo, el gobierno ha actuado con total apego a la ley 226 del año 95. Puede proceder. Y se le restituyen los meses, semanas y días que el proceso estuvo suspendido. ¿Eso qué quiere decir? 4 meses y 10 días. Desde el momento en el que se reinicia el proceso, se restituyen días hasta llegar al 27 de enero del 2015. Perdón, 27 de enero de 2016. 27 de enero del 2016, fecha límite. ¿Hubiera podido el gobierno prorrogar su propio acto administrativo donde ya había dicho que ese máximo era prorrogable por 1 año, violentando el principio de buena fe, actuando en contra de sí mismo, cuando el Consejo de Estado había dicho el plazo va hasta el 27 de enero de 2016? No. Ahí sí hubiera pasado que se demanda la legalidad de ese decreto y el decreto habría sido declarado ilegal, porque hubiera sido contrario a lo que se había establecido. Entonces, cuando se reinicia el proceso en septiembre del año pasado, ¿qué hicimos nosotros? Nosotros dijimos, escuchamos, nosotros no somos sordos ni autistas, escuchamos al país y escuchamos a quienes dijeron, desde el momento en el que se revisó el precio de Isagen en octubre del 2013 a septiembre del 2015 han pasado muchas cosas en Colombia. Cayó el precio del petróleo, subió el dólar, la economía está creciendo menos. Hay que hacer otra vez, de nuevo, de cero, una valoración de Isagen. Y le pedimos a la UCME que proyectara nuevamente los escenarios de demanda de energía del país y a Isagen que corriera sus propios modelos. Y le pedimos a la banca de inversión, a este mismo contratista del 2009, una revisión de la valoración, con todos estos nuevos escenarios. Pero dijimos, hay que ser precavidos, hay que ser cuidadosos, hay que ser diligentes. Busquemos otra banca de inversión para que actúe como tercero independiente y que haga otra valoración, para que el Consejo de Ministros tenga la opinión de estos señores del 2009 y otra. Y contratamos al BBVA. El trabajo de estas entidades terminó a mediados de diciembre. Convocamos al Consejo de Ministros y se actualizó el precio y se subió más allá, más arriba de lo que estos señores recomendaban. Más allá. El Consejo de Ministros se fue por encima. Oigan esto, la bolsa, ese día, la acción de Isagen estaba a 2.800 pesos. El Consejo de Ministros fijó el precio en 4.130. 4.130. Un 48% más de lo que estaba transándose la acción de Isagen en la bolsa. Y repartió el tiempo que había desde el Consejo de Ministros en diciembre hasta el 27 de enero para terminar el proceso, informando por supuesto a los proponentes, a quienes habían estado interesados. ¿Qué exige la ley? La ley 226 exige que haya amplia publicidad. Este proceso no pudo haber estado más publicitado. Y que haya libertad de concurrencia, que nadie deje de participar por trabas, por restricciones, haya libertad de concurrencia. 17 entidades suscribieron los acuerdos de confidencialidad para acceder a los datos de Isagen. En una primera precalificación llegaron 5. Aclaración importante acá. La ley 226 del 95 tiene un proceso previo, como lo tiene el reglamento de este proceso de precalificación. Primero hay que ver que sean empresas que cumplen unos requisitos antes de irse al precio.
Eso es muy importante. 5 cumplieron esa precalificación. Cuando se suspendió el proceso, el gobierno nacional dijo, volvamos a abrir otra precalificación para que lleguen otros. De hecho, los 2 que llegaron ahora o que estuvieron en la recta final, entraron en esa segunda precalificación cuando el gobierno, como máxima garantía para tener la mayor participación posible, volvió a abrir la precalificación después de una de las suspensiones. Y el día 4 de enero, 2 de esas firmas precalificadas presentaron sus pólizas. Entonces, hablemos de las pólizas, porque aquí es donde veo la mayor cantidad de conjeturas que constituyen prácticamente una fábula. Entonces, 2 pólizas, que por cierto, fueron enviadas a su despacho, senador Robledo, en el momento que usted las solicitó. 2 pólizas, entregadas no al gobierno, a la Bolsa de Valores de Colombia, que actúa como entidad independiente. 2 pólizas, cada una con la garantía de los 100.000 millones de pesos. Entonces, usted ahora dice que un indicio es que una de las pólizas la expidió, en el caso de la empresa chilena, la expidió el banco Scotiabank en Chile, y la otra la expidió el banco Colpatria en Colombia, y que eso es una prueba de colusión, ¿no? Entonces, yo digo, estas pólizas no son gratuitas, estas pólizas cuestan, y mucho, ¿no? Y las entregaron el 4 de enero. Les quiero decir, fue una gran noticia, 2 pólizas, vienen 2 proponentes, magnífico. Bueno, al final, por las razones que sean, yo no puedo entrar a calificarlas, nunca lo he hecho a lo largo de este proceso, nunca voy a poner o he puesto en boca mía lo que estén pensando las empresas. Cada empresa maneja su información, cada empresa a lo largo de este proceso explica por qué entra, por qué sale, eso lo tienen que hacer directamente las empresas, yo no puedo entrar a calificar, yo no puedo decir si fue que el precio les pareció muy alto, si no consiguieron el financiamiento, yo no tengo, digamos, opinión alguna sobre eso. Vean las declaraciones de todas las empresas que a lo largo de este proceso participaron. En un momento había unos brasileños, sacaron un comunicado diciendo que se retiraban porque iban a hacer inversiones en Brasil. Celsia, una empresa colombiana, dijo, mire, los precios son muy altos, nos retiramos. Empresas públicas de Medellín en un momento tuvo interés, pero afortunadamente, y para darle tranquilidad a los colombianos de que aquí hay una autoridad que vigila la competencia, la Superintendencia de Industria y Comercio, que dijo, señores EPM, si ustedes quieren comprar a Isagen, tienen que desinvertir en tales activos. Y a EPM no le pareció atractiva esa propuesta, se retiró. Lo mismo pasó con la EB, las condiciones que le puso la Superintendencia de Industria y Comercio en la protección de la competencia no le parecieron atractivas, se retiró. Y cada empresa en su momento, porque recordemos, y esto es muy importante, senador Robledo, cada empresa, especialmente aquellas que son emisoras de títulos valores, tienen la obligación, cuando toman una decisión que puede alterar el curso del mercado de su acción, tienen la obligación aquí en Colombia, en Canadá y en Chile de informar al mercado. Eso se llama información relevante. Y a través de ese mecanismo es que las empresas informan. Pues bien, el día 8 de enero, la empresa Colbún informó al mercado chileno, al superintendente de valores en Chile, que desistía. Entonces, usted dice, el gobierno debe haberse echado para atrás, el gobierno debe haber suspendido el proceso, porque ya sabía que iba a llegar un único proponente. ¿Qué análisis hizo el gobierno? Primero, antecedentes al amparo de la ley 226 del año 95. Se han enajenado en Colombia muchos activos, muchos, y varios de esos con un único proponente. Cito el ejemplo del Banco Popular en la administración del presidente Samper, un único proponente, al amparo de esta ley.
El Cerrejón, en la administración del presidente Andrés Pastrana, un único proponente. La CHEC, Central Hidroeléctrica de Caldas, en la administración del presidente Uribe, un único proponente. Un único proponente. Conclusión, antecedentes de un único proponente hay. Insisto, la ley 226 del año 95 establece que uno de los mecanismos de venta, un proceso de enajenación, puede ser un martillo. No fue el caso, pero es una posibilidad. Martillos, por definición, por nuestro ordenamiento legal, decretos, pueden darse con un único proponente. La ley 80, ahora transformada en un decreto que integra toda la normatividad en materia de contratación, el decreto 1510 de 2013, en un proceso de venta, en un concurso que haga la nación, abre una licitación, puede llegar un único proponente, también está permitido. Usted menciona el tema del tercer canal, y aquí quiero ser muy preciso. En el tercer canal efectivamente hay una sentencia del Consejo de Estado que dice que debía haber pluralidad de proponentes, pero hagamos precisión en esto. La licitación del tercer canal se hizo al amparo de otra normatividad, no la de la ley 226, no la que regula y reglamenta las enajenaciones. Se hizo al amparo de la ley 1341 de 2009, donde en su artículo 72 se establece ese requisito. ¿Pero por qué? Porque esa ley, a su vez, está reglamentando el artículo 75 de la Constitución. ¿Qué dice? Que en un tercer canal no es un tema solo de precio, en un tercer canal es un tema de contenidos, es un tema de calidad, donde la calificación no puede ser solo quién paga más por el tercer canal. En la ley 226, amparada en el artículo 60, senador Robledo, lo que se dice es que debe haber democratización. Y el Consejo de Estado ya lo dijo. Si usted tiene alguna duda, el Consejo de Estado en la sentencia del 10 de septiembre del 2015 dijo que se había cumplido cabalmente con ese precepto constitucional que está en el artículo 60 de nuestra Carta Magna, que dice que detrás de un proceso de enajenación debe haber democratización de la propiedad, como de hecho se hizo en la primera ronda que se sostuvo en esta materia. Entonces, no hay razón para señalar que no se podía vender a un único proponente. Por el contrario, no haberlo hecho, dado que estaba este contrato, donde la banca de inversión ya tenía una comisión de éxito en el caso de que hubiera un único proponente, dado que ya había un reglamento que permitía un único proponente. Si la nación a último minuto dice, no señores, es que no llegó sino uno, no lo vamos a hacer, ¿qué se viene? Demandas por haber violado la buena fe y el principio de legalidad de los actos administrativos. Pero además no es solo eso, es que el precio era alto, el precio era muy alto, 4.130 pesos por acción. Entonces ustedes dicen, no, pero es que la banca de inversión del gobierno, seguramente los convencieron de que el precio y la otra, los terceros independientes. No. La prueba reina de que el precio era bueno. ¿Dónde está la prueba reina? La nación tenía el 57.6% de Isagen. La nación, en un acto de responsabilidad y de seriedad con los demás accionistas de Isagen, les dice, no era obligación legal, les dice, en nuestras reglas de juego, en nuestro reglamento, si ustedes quisieran vender, vamos a obligar al comprador a que les pague el mismo precio que le va a pagar a la nación. Y recuerden esto, senador Ashton, el precio que le estaba pagando a la nación era un precio que incluía la prima de control, porque estábamos vendiendo el 57%. Entonces la nación dice,
Para proteger a los accionistas minoritarios, el comprador de Isagen se obliga a comprarle a cualquier otro accionista que quiera vender al mismo precio que venda la Nación. Empresas Públicas de Medellín tiene el 13% de Isagen. ¿Qué hace Empresas Públicas de Medellín? Diligentemente, como también la empresa de energía de Bogotá, dice: hagamos nuestra propia valoración de Isagen con otra entidad, no es con el consorcio del 2009, no es con el BBVA, contrata a la EPM, contrata a KPMG y le dice: hágame una valoración. ¿Y qué dice KPMG? KPMG le dice a EPM: señores, nuestra valoración es 3.240 pesos. 3.217, corrijo, 3.217 pesos. Eso le dice KPMG. Este año, después de hecha la venta, el precio que da la valoración de KPMG para EPM es 3.217 pesos. ¿Qué dice EPM? Esta es una oportunidad. Vender a 4.130 pesos. Le solicita al Consejo de Medellín autorización para vender su 13%. Tuve la oportunidad de dialogar este fin de semana con el señor alcalde de Medellín, el doctor Federico Gutiérrez. Y le hice la siguiente pregunta al senador Roosevelt. Le dije: alcalde, cuénteme una cosa. ¿Usted qué va a hacer con los recursos de la venta de Isagen? Y entonces me dijo: mire, ministro, Medellín tiene unas enormes necesidades de infraestructura. El sueño de los antioqueños. Y después hablé con mi padre y mi padre me dijo: de eso se hablaba desde que yo estaba en el colegio. Mi padre tiene 85 años, senador Cepa. De eso se hablaba desde que yo estaba en el colegio. Construir el tranvía de la 80. Es la misma filosofía. Movilicemos un activo para construir otro activo. Un activo que no se va a ir de Colombia. Una capacidad de generación eléctrica que no se va a ir de Colombia. Unos empleos que no se van a ir de Colombia. Pero perdóneme, ¿cómo le va a cambiar la vida a Medellín con el tranvía a la 80? Y yo sé que alguna de los cuestionamientos, presidente Uribe, que usted ha hecho y preguntas que ha hecho es la expansión. La expansión. Hay un proyecto que es un sueño, la expansión del sector eléctrico. Es un proyecto que está en el suroeste antioqueño, que se llama Cañafisto. Consiste en construir una represa en el río Cauca, un embalse, inundar unas tierras aledañas del río Cauca para generar energía eléctrica. Le pregunté al doctor Rico, presidente de Isagen, antes y después, ¿qué pensaban los canadienses del proyecto Cañafisto? Me dijo: están interesados como el que más. Ellos lo que tienen es caja para invertir en nuevos proyectos. La caja que no tenía el gobierno para capitalizar a Isagen, la tienen ellos. Entonces, no creemos ahora el temor, sembremos miedo de que no se van a hacer esas inversiones. De hecho, esa inversión en este momento depende de la licencia ambiental. La licencia ambiental es lo fundamental para el proyecto de Cañafisto. Y que las comunidades estén de acuerdo, por cierto. Entonces, honorables senadoras y senadores, disculpen, yo me he demorado más de la cuenta. Pero no quisiera terminar sin hacer una referencia a los comentarios y las preguntas del senador Carlos Fernando Galán. Esta ha sido una decisión de gobierno, senador. La utilización de estos recursos es una decisión de gobierno. El gobierno no tiene ninguna duda de que estos recursos van en un 100% para la infraestructura de transporte. La primera operación, con los 6.5 billones, es destinar el 10%, como lo obliga la ley, al FOMPET. Eso es parte de nuestro ordenamiento legal, pero no al FOMPET en general. El FOMPET es la cuenta que maneja o que tiene los ahorros para pagar los pasivos pensionales de los entes territoriales. Va a engrosar las cuentas del FOMPET
de los departamentos y municipios en el área de influencia de Isagen. Llámese Santander, Antioquia, Caldas, donde está Miel, Hidromiel, Tolima, Amoyá y sus respectivos municipios. Aplicarán las mismas reglas de juego del FOMPET. Cuando un departamento o municipio haya ahorrado más del 125% del pasivo pensional, puede liberar los recursos, que ha sido fundamental para el financiamiento de las inversiones territoriales. Ese es el 10%. Entonces, 6.5 billones, quítele 650.000 millones. Eso le da 5.850.000 millones. ¿Dónde están? Depósito en el Banco de la República. No están en TES. Depósito en el Banco de la República, que rinde la tasa de intervención, que hoy es 6,5%. Temporalmente, eso no tiene vocación de estar allá. La primera operación, 2,5 billones para fortalecer patrimonialmente a la Financiera de Desarrollo Nacional, donde la Nación tiene el 67.5%. Pero ¿cuál es la ventaja? Sobre esos 2,5 billones, la FDN va a hacer inversiones, capital o préstamos a las concesiones, pero le va a pagar a la Nación una rentabilidad fija, una rentabilidad alta, para que el fondo no se descapitalice, para que el fondo siga recibiendo el FONDES, que es el fondo que recibió los recursos de la venta. 2,5 billones. La vocación de esto no es gastarnos toda la plata a la carrera. Este es un fondo de infraestructura para el país, no para este gobierno, para el país, para que el país pueda hacer los proyectos que necesita. Y yo quiero decir, hay muchos proyectos donde el Estado tiene que meter un poco más la mano para hacerlos viables. Senador Mora, senador Corzo, senador Cristo, ustedes todos han defendido a capa y espada la importancia del proyecto Cúcuta-Ocaña. No pudo entrar en los primeros 28. Tenemos que ver en qué momento se puede. Senador Enríquez, senadora Miriam, y le agradezco que usted siempre me ha cuidado y me ha protegido con ese instinto y ese espíritu maternal. Senador García, Pasto Popayán, también importante para usted, senador Velasco. Tenemos que ver cómo vamos armando esas estructuras. Pero yo quiero dejar un concepto acá. Yo quiero dejar el concepto, así como en el comunicado de prensa del doctor Oscar Iván Zuluaga, que por cierto comparto esa visión, comparto. Fondo de Infraestructura Colombia. Tal vez ahora lo que cambió fue el nombre. A lo mejor si no hubiéramos cambiado el nombre nos hubiéramos ahorrado el debate. No, el nombre lo pusimos en la Ley del Plan Nacional de Desarrollo el año pasado, el FONDES. Pero qué error haber cambiado el nombre. Es el mismo concepto. Y esto no es para un gobierno. Esto es para un país. Esto es para un país, para que haya los recursos para hacer la infraestructura, ordenadamente, en la medida de nuestras capacidades, que tengamos el espacio presupuestal, que tengamos las firmas de ingeniería, que tengamos la capacidad también operativa en el sector de la construcción, para ir ordenadamente construyendo esa infraestructura. Por eso yo he querido, y lo hago con respeto, invitar a un grupo de exministros de Hacienda, personas cercanas al Partido Liberal, el doctor José Antonio Campo, gran amigo mío, el doctor Guillermo Perry, a los exministros de Hacienda del gobierno del presidente Uribe, a Roberto Junguito, Alberto Carrasquilla, Oscar Iván Zuluaga, al doctor Juan Carlos Echeverry, un poco a que nos sentemos a mirar, a que ellos nos acompañen, a que estén informados, a que conozcan y por supuesto remontarnos hacia atrás a las personas que quieran participar de otros gobiernos, el doctor Rudy Holmes, es decir, abiertos, los exministros de Hacienda, el doctor Juan Camilo Restrepo, el doctor Andrés Pastrana, en fin, porque esto es de país, esa visión de esos recursos, del FONDES,
de cómo se van haciendo las inversiones en la Financiera de Desarrollo Nacional, de cómo se van orientando esos recursos. Transparencia. Aquí yo creo que el país en el fondo lo que se pregunta es, suena muy bien, todo lo que nos está diciendo el ministro, suena bien, pero garantíceme transparencia. Garantíceme transparencia. Bueno, lo que se pone en la Financiera de Desarrollo Nacional tiene un gobierno corporativo, si la preocupación es esa, igual o mejor que el que tenía Isagen. Miembros de juntas serios, personas como el doctor Perry, personas como el doctor Jorge Londoño, expresidente de Bancolombia. Ahora está ingresando la doctora Luisa Fernanda Laforí, que fue ministra de Minas y Energía del gobierno del presidente Pastrana. Ese es el tipo de personas independientes que hacen parte de ese directorio de la Financiera de Desarrollo Nacional. Una junta tan buena o mejor como la de Isagen, asegurando buen gobierno corporativo, para que Colombia tenga tranquilidad, sobre la utilización de estos recursos. Entonces, yo concluyo, presidente, y le agradezco su enorme amabilidad y el tiempo y la seriedad con la que ha manejado este debate.